Eso mismo, eso mismo. Mal le puede pasar. Y ahí tiene. No responden y Pero por lo menos no es. hace bien. Dejemos los dos, pues, Déjale de ahí, respeto. ¿no? Esta- Que no sepan ni dónde va el nombre. Y yo voy a ver igual. Ya, estamos grabando. A ver, espérate. Permiso, ¿no? Pero soy la pauta. Yo te tenía ahí en Que vista, ya ¿no? no Oye, se ve súper bien. A mí llegó la pauta, profe. ¿Ah? Llegué la pauta. La 1 la Aún así, fui víctima. La uno. ¿Cómo se la canción? ¿Se ve bien? ¿Y cómo anduvieron las puñaladas? ¿Cuando vieron la pauta? Bueno, de sí. ¿Qué puñalada? Las que recibimos en sentado. Estamos hablando de la misma pieza, ¿no? Pero el latigazo. Latigazo Eso que. ya estamos hablando. ¿Cómo se llama? Estoy en un campo de concentración durante. No fue por gusto. ¿Cuánto tiempo duró? De la puñalada de que así se hacía la vida. Era tan cortito, tan fácil. Sí. Hay que ver. ¿Estábamos en funciones o nada que ver, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no me dio la razón? Pero cuando hay un cortocircuito, el disjuntor se debería bajar de medio. Por ejemplo, si tú conectas lo que sacas de medio, ¿sí? Pero cuando baja con un total de 2 o 3 segundos, es sobrecarga. La parte térmica. Esa es la parte de. Ya, sí. Retomemos. Ya. Toda esa palabra, retomar. Recuerdo. ¿Sabes el truco para arrancar? Ahí no. Se tira para abajo y se arriba un poquito, se tranca el. Sí, pero si tú la movís se tranca porque a veces ya en la pestaña. Entonces ahí la mueves y se tranca. ¿Y si no ocupas se ve muy borroso, profe, no? Es que el sobresalto ahí te distorsiona. Y si así de repente no entendí, imagínate con la Sí, no, es que uno se preocupa de entrar a leer y se pierde lo que dijo el profe, entonces. ¿Qué se fuera el problema? Ah, Tocado. Sí, ese fue el problema. si fuera un problema. Pero debería agrandar más, ¿no? Chiquita, la chica. Ahí sí, pues. Ya estábamos en funciones. Recordemos la notación. Las funciones las llamamos con letras E, F, G, H, etc. ¿Sí? La variable independiente normalmente la anotamos con la letra X. ¿Sí? Se llama variable independiente o preimagen, porque la I se llama imagen. Entonces esta es preimagen antes de la imagen. ¿Sí? Y esta es la variable dependiente. El conjunto A es el dominio. Estamos viendo funciones en R, por eso podríamos ponerle A subconjunto R o simplemente A. Se asume que es un subconjunto de los números reales. ¿Sí? El codominio del conjunto llegada, ese siempre se especifica, o R o un B. ¿Sí? Y el recorrido
no es B, ese es el codominio. El recorrido es el conjunto que tienen compañeros que vamos a recordar la definición. ¿Sí? Entonces, básicamente nuestro objetivo es encontrar el dominio, el recorrido y el codominio de las funciones que vamos a ver. Esa es la pregunta clave. ¿Sí? Las definiciones del dominio, esa, del codominio, el conjunto llega a, y el recorrido son las imágenes, es eso. ¿Sí? ¿Vimos unos ejemplos? Sí. ¿Cuál vimos? Una recta y una raíz. ¿Sí? Revisa. Adelante. Bien, entonces ahora vamos a ver ese gráficamente, ¿no es cierto? Fíjense ahí, la primera función, el primer diagrama representa una función, porque ¿cuál es la definición de función? Todos los elementos del dominio tienen que tener un compañero acá en el codominio, ¿sí? Y deben tener uno solo. ¿Se fijan? Esta no es función. Esta, a pesar de tener un punto libre aquí, no importa. Cada uno de estos debe tener un compañero acá. ¿Sí? Y uno solo. Esta no es función porque hay uno en el dominio que no tiene un compañero acá. Esta no es función, esta se llama relación. ¿Sí? Bien, ahí hay tipos de notación que las vamos a ir practicando de a poco. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. ¿Hicimos ya? No. Sí, este lo hicimos. No. De una cuadrática, sí. Hicimos una recta, una cuadrática. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ya casi ya. Vamos. Lo importante es, sí o sí tienen que aprenderse las definiciones, si no, no van a poder encontrar el conjunto. Ya. Esta función está definida, le llamamos f de A subconjunto de R en R, donde el f de x igual a X2 más 3. x cuadrado más 3. Bien. Como les dije, aquí yo puedo sacar esto. Y nadie va a preguntar de dónde es el A. No, estamos hablando de funciones reales, así que el A es un subconjunto de R. ¿Sí? Bien, cuando me dicen así, un A, es porque me están pidiendo que averigüe cuál es el dominio. ¿Sí? El codominio me dijeron que lo real, entonces yo voy a tener que encontrar el dominio y el recorrido. El dominio de esa f son todos los x, son los de aquí, los x, que pertenecen a R. Se diga, por eso yo puedo omitir esto. Si lo pongo o no, no es relevante. Tal que el f de x, o sea, x cuadrado más 3, sea un número real. Esa es la definición del dominio. Y aquí yo me pregunto, son todos los x en R, tal que esto sea un número real. Me están preguntando si tiene alguna dificultad para ser evaluado. ¿Hay algún valor prohibido? No. No. Cualquier x que le he hecho lo puedo evaluar, ¿sí? Por lo tanto, el dominio es todo lo real. No hay más que hacer. El codominio de la f lo leo aquí. ¿Y qué me dicen? Me dicen que el codominio es todo lo real. Lo leo nomás. No hay que encontrarlo por definición ni nada. El recorrido es el otro que tengo que encontrar. ¿Y cuál va a ser el recorrido? Van a ser todos los i que pertenecen a R, tal que existe un x en el dominio y
el i es f de x, o sea, es x cuadrado más 3. Van a ser todos los i que pertenecen a R. Que el x pertenezca al dominio, ¿qué significa que el x es? Un número real. Y aquí, como tengo que el i es una intersección, yo tengo que escribir esto en términos de x y esto en términos de x. ¿En qué se traduce? Tengo que despejar el x de ahí. Y despejo el x. Eso lo hago aquí al ladito, no en la hoja del compañero. Paso el 3, traigo raíz y despejo el x. O sea, y el x es igual a raíz de i menos 3. ¿Sí? Despejo el x. Y ahora hago la intersección. El x pertenece a R y el x es esto. O sea, esto tiene que ser real. I menos 3 tiene que ser un número real. Eso es la intersección. ¿Se fijan? Reemplazo el x que despejé aquí, lo meto aquí. ¿Estamos? Profesor, ¿podría repetir la parte en recorrido donde dice que la x pertenece, excepto, es que ponen como una e pero al revés? Existe. Ya, eso. Existe, sí existe x, eso quiere decir. Existe un número x que pertenece al dominio. Ah, ya, como función. ¿Cuál es el recorrido? Este es el recorrido. Todos los puntos que. Son todos los i donde existe un x que me hace que el f de x me sea y, o sea que tengo un compañero, este no es recorrido porque no hay un x que lo asocia a él. Por eso existe un x en el dominio, todo este es el dominio, y el i es igual a el x. Entonces, en resumidas cuentas, está escribiendo lo que graficó arriba. Estoy escribiendo la definición, correcto. Sí, bueno, Bien, gracias. que esto pertenezca a R, ¿tiene alguna prohibición? ¿Algo prohibido o algún requisito? No. No sale relacionado. Claro que sí. La raíz cuadrada de un número negativo, ¿lo puedo sacar? No. Entonces, ¿cuál es el requisito? Que el i menos 3 sea mayor o igual a 0. Ese es el requisito. ¿Sí? O sea, aquí me voy a poner violento, son todos los números irreales hasta que i menos 3 sea mayor que 0. O sea, son todos los números desde 3 a más infinito. ¿Sí? Sí. ¿Todos? ¿Nadie murió? ¿Ah? Estamos muertos, creo que estamos muertos. ¿Nadie tuvo una reacción post? Post-muerto. ¿No? Estamos todos ¿Qué aquí. cosa? Claro. Ya sanamos ya, profe. Despejo, el i es mayor o igual que 3. O sea, son todos los números de 3 en adelante. Ya vimos la notación de los intervalos. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Gracias. Listo. Dominio, codominio y recorrido. Exacto. No, y espérate, si ahora viene lo bueno. Piedad. Para esta función, pasemos a la sala 2. Claro, aquí para no agotar las letras, porque ustedes saben, entonces, ahora hay problemas en todo. El sindicato de las letras dice no, que siempre usan la F y la G no, yo estoy cesante todo. Ahora usamos la G. Sindicato del. Sí, un sindicato de letras hay que tener más cuidado. Entonces, a la función le llamamos G. Antes le llamábamos F, G, H, etc. 1 partido por X menos 1. Esa es mi función. ¿Sí? Nuevamente me dice que el dominio es un conjunto A.
tengo que encontrar. ¿Sí? Vamos, apliquemos la definición. Dominio de G, aquí siempre van a poner E porque se mal acostumbraron, malo, 10 puntos menos. Son todos los X en R, tal que el G de X, 1 partido por X menos 1, sea un número real. ¿Se fijan? Cambio la función nomás. ¿Sí? No tiene ni una cuestión, excepto para la prueba. Ya. Aquí sí voy a tener que hacer un número más, una línea más. 1 partido por X menos 1, que sea un número real. ¿Tiene alguna prohibición? Sí. ¿Cuál? No tiene que ser. No puedo dividir por 0. O sea, yo necesito todos los X en R cuando el X menos 1 sea Mayor o igual que 1. Mayor a 1. no, distinto de 0. No, si es mayor, yo le estoy pidiendo que sea positivo. Yo quiero que sea distinto de 0. Ya. ¿Sí? Es típico que uno se confunde. ¿Estamos? Distinto de 0. Bien, entonces, lo mismo aquí despejo el X distinto de 1. O sea, son todos los reales menos el conjunto que contiene al 1. O sea, el único que está prohibido es el 1. Encontré el dominio. Profe, pero en ese caso siempre se tiene que colocar distinto de 0 y después resolver, para ese ejemplo, es 1. O sea, yo anoto la prohibición. ¿Qué no puede tomar? En el anterior yo no podía tomar un número negativo. Por eso el X menos 3 tenía que ser mayor o igual. Ahí podía ser 0. Claro. Porque no estaba dividiendo. O sea, hay que ver en qué caso nos daría un error. En la... Claro, Es más, si yo cambiase 1 por X menos 2 sería el 2, en este caso el... si yo hubiese dicho f de x 1 partido por... no, acá. Por raíz de x menos 1. Entonces, ¿qué necesito yo? Primero necesito que el x menos 1 sea positivo o 0. Pero como está dividiendo, no puede tomar el 0. O sea, esa es la restricción. Mayor estricto que 0. ¿Sí? A lo que ibas tú. Acá solamente estoy dividiendo, no estoy trayendo raíz. ¿Puede ser negativo? Sí. Pues. Si lo que no puede ser es que sea 0 esto. ¿Te fijas? Aquí estoy quitando solamente el 0. Ahí estoy quitando el 0 y los negativos. Sí. ¿Vamos? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Podría repetir, es que ahí me perdí un poquito. Lo último, que quitamos el 0 y los negativos, ¿cierto? En este caso, por lo menos. Porque a La raíz. la raíz, Es que, a ver, en la condición de la raíz. cuando yo tengo raíz, no puede ser un número negativo. Puede ser 0 o positivo. Pero como está dividiendo, no puede ser 0. Tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Sí? O sea, tengo dos restricciones. Una es la raíz y la otra que está dividiendo. ¿Sí? Acá solamente está dividiendo. No tiene restricción de raíz. Bien. Codominio. ¿Cuánto va a ser el codominio? Todo menos 0, menos. El conjunto de llegada, todos los reales. Si me lo dieron. El codominio lo leo. El recorrido es el que tengo que encontrar. El codominio que viene después de la flechita. Eso fue lo que Y se me dijo. confunde porque el codominio son todos los reales, pero reales también contiene uno, entonces como que la restricción... Pero, compadre, sí. A ver, vamos, entiéndeme. No, sí, aclaremos. El dominio está aquí. Este es el codominio. ¿A dónde me lleva la micro? Y el recorrido es en qué sector de donde me lleva la micro es. ¿Estamos? Entonces, no tengo que mezclar el dominio
con el recorrido ni con el codominio. Este es el dominio. Este es el recorrido y este es el codominio. ¿A dónde llega? El codominio, uno, para no equivocarse, siempre pone el conjunto más grande que hay, todos los reales. Como el padre. ¿Ya? Y siempre va a ser los reales, para todos los. No. Uno, si no, a ver, va a ocurrir que cuando yo voy a poner un recorrido más, o sea, un codominio más chico, cuando quiero que sea sobreyectiva. O sea, yo pude haber dicho, en esta. Es que no hemos visto sobreyectiva, no empiezan a llorar antes del tiempo. Cualquier X que le eche aquí, ¿qué signo va a tener eso? Positivo. Positivo. O sea, yo podría decir codominio en los reales positivos, porque no va a caer en un número negativo. ¿Vamos? Pero ahí, yo no sé, po. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me aseguro, codominio de todos los reales. Allá si los toma todos o no. ¿Me entienden? Es el conjunto de llegada. Y siempre tomaré asegurándome. Cuando yo lo conozco, lo puedo achicar. Si no, no. ¿Ya? Y fíjense, si yo pongo el codominio en los reales positivos, está bien. Pero yo puse eso. También está bien, pues. Si no dejé ninguno afuera, no hay problema. ¿Sí? Si yo que ponga de más, si yo pongo de menos, es donde tengo el gama. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bien. Por fin, porque nunca entendí esta cuestión. Ya. Recorrido. Aquí se puso peluda la cosa. Aquí ya van a ser todos los I que pertenecen a R, ¿se fijan? Estoy tomando el codominio. Tal que existe un X en el dominio. ¿Y cuál es el dominio? Todos los reales menos Todos los uno. reales menos. Todos los reales menos el 1. Lo puedo anotar así, o más eficiente, lo puedo anotar así. Son todos los X distintos de 1, que es lo mismo. Pero es más cómodo anotar. Si ustedes lo anotan así, está bien. Pero no se ve tan bien la condición como decir, el X no puede ser 1. ¿Sí? Y, ¿cuál es? El I es igual a la función 1 partido por X menos 1. Y aquí viene la tarea. Tengo que despejar el X de aquí para poder hacer la intersección. ¿Vamos? Ya despejen el X. No, voy a pasar el X menos uno. No sé, yo despejo no vale nada de cuentearme aquí. ¿Ya? Hola. No, si este es fácil, pues este es el introductorio, no. En la prueba viene uno con logaritmo y escrito en números chinos. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Nunca entendí bien lo que era un logaritmo en sí. Porque, por ejemplo, los de B, que son, por ejemplo, ganancias y cosas así, son números logarítmicos que se le llaman. Pero, ¿cuál es la diferencia de un número logarítmico con uno que no? Logaritmo es una función. Es como calcular la raíz de un número. ¿Sí? ¿Te sabéis la raíz de 4? Ya. El logaritmo en base 10 de 100 va a decir, no, ese es 2. Es calcular, el logaritmo es una función. La vamos a ver de ahí. Pero es una función. De por sí, cuando tú necesitas logaritmo de 3, sacáis la máquina infernal y apretáis logaritmo de 3 y anotáis el número. ¿No? ¿Sí? Pero es como calcular una raíz o como calcular una potencia. Es como cuando calcula seno de 30. Si no se lo sabe, la calculadora.
¿Me entiendes? Es una función. Lo que pasa es que la vamos a mirar aquí como función, vamos a encontrar su dominio, su recorrido y vamos a ver sus propiedades. ¿Sí? Ya llegará su momento. Ya listo, basta de relleno. ¿Viste? Ahí está, ahí, no hay despejado nada. Bueno, cuando yo quiero despejar el X de eso, le saco todo lo que molesta y queda despejado. Claro. Vamos. Eso normalmente lo hacemos aquí al ladito para que quede testimonio que lo hicimos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Y igual, estamos guateando. Igual a 1 partido por X menos 1. Quiero despejar el X. Entonces paso todo esto que está dividiendo multiplicando allá. Me va a quedar Y por X menos 1 igual a 1. Multiplico. Y por X menos Y igual a 1. Y ahora todo lo que no tiene X lo dejo a un lado y todo lo que tiene X lo dejo al otro lado. O sea, dejo Y por X igual a 1, ese no tiene X, lo paso acá. Y ahora despejo el X. ¿Qué está haciendo el Y? ¿Qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasaba al otro lado? Dividiendo. Despejé el X. Así de simple. Si no hay que complicarse, si es lo más natural. Excepto la prueba. ¿Estamos? Gracias. Bien, eso. Sin timidez. Entonces, ahora copiamos eso acá. O sea, van a ser todos los Y que pertenecen a R, tal que el X es distinto de 1 y el X es igual a 1 más Y partido por Y. ¿Se fijan? Lo mismo que hice allá. Despejé el Y y lo reemplacé. ¿Sí? O sea, despejé el X y lo reemplacé. ¿Sí es lo mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Cambió la expresión y cómo tuve que despejar. ¿Sí? Bien, y ahora los junto. Son todos los Y que pertenecen a R. El X es distinto de 1 y el X vale a eso, o sea, tal que 1 más Y partido por Y distinto de 1. ¿Sí? Lo mismo que hice allá. Es que a veces como escribirlo no puede ir cambiando los valores. Claro. Ahora, en este caso, cuando me dicen que tiene que ser distinto de un número, yo lo voy a interpretar. ¿Qué significa eso? Voy a seguir acá, porque se me acabó la sala de eventos ahí. Voy a cambiar el lápiz porque... Espero que esto escriba. Entonces, el recorrido aquí de la G de ese son todos los I que pertenecen a R, tal que cuando tengo que ser distinto a un número, ¿qué es lo que me está diciendo en realidad? ¿Se fijan distinto acá? Que esto fuera distinto de 0, o sea que perteneciera a R. En realidad me están diciendo que el 1 más Y partido por Y sea un número real. Así es como lo interpreto. No quiere que sea 1 porque ahí va a dejar de ser un número real. Ahora, ¿por qué? Quiero que entiendan. Porque en el dominio estaban todos los números reales excepto el 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces no quiere que el X sea 1. ¿Por qué?
Porque no hay un compañero acá. Va a dejar de ser un número real. Entonces, esto lo interpreto como quiero que eso sea un número real. ¿Y qué tiene prohibido eso? Que el denominador sea cero. O sea, son todos los i en R, tal que el i es distinto de cero. Eso. ¿Se fijan? Claro, seguramente, como había un número aquí que no tenía un compañero, ¿cuál es el compañero que le falta a él? Cero. Esos son los que están prohibidos. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Todos los reales menos el cero. No siempre van a ser esos números. Depende de la función. Pero siempre son dos. Si le falta uno acá, va a haber uno que no tiene un compañero acá. ¿Sí? Eventualmente podrían haber dos. ¿Pero cuándo? Cuando deja de ser una función. No se olviden que cada uno del dominio tiene un solo compañero, así que no puede faltarme dos. ¿Se fijan? Entonces, si estoy con funciones, tiene que ser uno. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias. Sí, Profesor, disculpe, es que yo me perdí un poco en el recorrido. Porque ahí había explicado claro que si i es distinto de cero, no se cumple en base a la división que está. Correcto. O sea, esta expresión necesito que sea un número real. ¿Qué tiene prohibido? ¿Qué se hace? Que divida por cero. Lo mismo que acá. ¿Qué tiene prohibido eso? Que sea un... Que eso sea distinto de cero. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que el x no puede ser 1? Perfecto. Ahí, que el y no sea 0. Profe, y ahí termina el ejercicio. Sí, pues, por ahora estamos encontrando dominio, codominio y recorrido. Después le vamos a pedir 10 cuestiones más. Inyectividad y sobreyectividad. Pero ese es otro bueno. ¿Sí? Bien, ahí está resuelto. ¿Sí? Esa. Aquí se puso menos la cosa. ¿Ya? Vamos a esta. H. ¿Ven? Para no tener problemas con el significado. H va de A R. Donde H de X igual a raíz de X cuadrado menos 1. Ya hayamos visto una de raíz. ¿Sí? sí. ¿Qué es lo que cambió? Que es cuadrática adentro. O sea, es la misma situación, lo que la desigualdad me va a complicar. Dominio de H. Todos los X en R, tal que
raíz de x cuadrado menos 1 sea un número real. Ahí siempre es lo mismo, cambia la función nomás, en la definición. ¿Estamos? Bien, van a ser todos los x que pertenecen a R. Para que esto sea un número real, ¿qué condición debe cumplir? Sea mayor o igual a- que no sea negativo. ¿Qué cosa? El x al cuadrado Ya el menos uno. argumento, la raíz. Necesito que x cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0. ¿Dónde está mi dificultad? En resolver. ¿Cuáles son los x que hacen eso? Todos los reales, Todo en ese caso. menos Todos los números para. Ah, A ver, no, pero no sé. que x cuadrado menos 1 sea mayor que 0, pasamos el 1 para allá. O sea, todos los números que al cuadrado sean más grandes que 1. Esa es la condición. O sea, si tú te fijas, si el x vale 2, 2 al cuadrado ¿Cuánto? menos 1, 3. ¿Le puedo traer la raíz de 3? Sí, no hay problema. Si el x vale un medio al cuadrado, ¿cuánto es? Un cuarto menos 1, menos 3 cuartos. ¿Le puedo traer la raíz a menos 3 cuartos? No. No, o sea, cuando el número es menor que 1, falla. ¿Sí? ¿Pero serán todos los menores que 1? No. Si el x vale menos 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4 menos 1, 3. Sí puede ser menos 2. ¿Se fijan? Entonces mi dificultad está en saber cuáles son los números que al cuadrado son mayores que 1. Desigualdades. ¿Vamos? ¿Cómo resuelvo esto? Como lo tengo al cuadrado, extraigo raíz. Y me va a quedar. Profe, consulta, cuando usted dice x cuadrado sea igual o mayor que 1, ¿usted define que puede ser 1 positivo o negativo? No, yo estoy encontrando todos los x que al cuadrado sean mayores que 1. Como son todos los x, yo pruebo un número positivo, un número negativo, veo. Po. La pregunta, ¿el x puede ser negativo y el resultado sea mayor que 1? Sí. Sí, porque el menos 2 al cuadrado da 4, es más grande que 1. Porque si un 1 negativo lo elevo al cuadrado me va a dar un igual 1. ¿Sí? Tampoco entra en el... ¿Ya? ¿Y cuál es el drama? Porque 1 menos 1 me va a dar 0. A ver. No sé, es que usted define como el 1 no pertenece al... No, yo no he dicho eso. El x al cuadrado tiene que ser mayor. Bueno, El x al cuadrado tiene que ser mayor que 1. Eso fue lo que dije. Yo dije, el x igual 2, ¿puede ser? Sí, pues. Ya. El menos 2, ¿puede ser? Sí. Sí. Parecería que todos sirven. No, el 1/2 no sirve. Po. 1/2 al cuadrado, ¿cuánto me da? Un cuarto. ¿Y un cuarto es mayor que 1? No, entonces el 1/2 no sirve. Po. No son todos. ¿Me siguen? Tengo que averiguar cuáles son. Po. En ese caso, ¿se podría haber dejado como x al cuadrado menos 1 distinto que 0? ¿O tiene que llevarse a la misma expresión? A ver, no. ¿Cuál es el requisito para que pueda calcular esta raíz? no sea Que no negativo. debe ser. Que el argumento no sea negativo, no que sea distinto de 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O no? ¿Sí? Distinto a que yo tenga x cuadrado menos 1. Ahí te creo. Esto no puede ser 0. ¿Puede ser positivo? ¿Puede ser negativo? Sí, po.
Lo único que tiene prohibido es que no puede ser 0. O sea, lo único que tengo que prohibir, ¿sí? Acá no puede ser negativo. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Pero, igual puede ser negativo. No. O sea, la x cuadrado sí puede ser negativo. X al cuadrado nunca va a ser negativo. ¿Por qué no? Todo número al cuadrado siempre es positivo. Por eso. Pero no es un x al cuadrado. Es Ya. x cuadrado menos 1. Tiene que ser positivo. Todo el argumento. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que raíz de x cuadrado menos 1, eso no da raíz de x cuadrado menos raíz de 1. No lo puedo separar. Todo el argumento de la raíz tiene que ser positiva o 0. Por eso anoto eso. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Aplicando raíz. ¿Cuál es el drama? Lo dijimos eso. La raíz de x cuadrado, eso, la raíz de 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Y cuánto es eso? No. Eso siempre es positivo. O sea, porque cuando se le va, cuando queda esa expresión es para que el número siempre quede positivo. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esto? Raíz de x cuadrado. X cuadrado. No es x. Valor absoluto de x. Es que se supone que esa expresión no puede ser negativa. Sí, puede ser. O sea, pero el resultado de eso no es negativo nunca. Ya, pero no confunda, a ver. Si no, casi el expresional. Está mintiendo. Primero, raíz de x al cuadrado no es lo mismo que raíz de x al cuadrado. Porque esto vale para cualquier x. Fíjate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy extrayendo la raíz y después elevo al cuadrado. El x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? En cambio, esto sirve para cualquier x en R, porque sea positivo o negativo. Si yo lo elevo al cuadrado, lo hago positivo y le puedo extraer la raíz. Vamos. Raíz de menos 2 al cuadrado. ¿Tienen problema para calcular eso? No, po. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado me da 4. Y la raíz de 4 es 2. No hay problema. ¿Tienen problema para calcular eso? Sí, pues. La raíz de menos 2 no es un número real, po. No existe, po. En los números complejos sí, pero estamos avanzando ahí, po. Si quieren vemos números complejos también, po. ¿Me siguen o no? Sí. Por definición, el valor absoluto de x se puede escribir así. ¿Por qué? Raíz de menos 2 al cuadrado me dio 2. Raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. En ambos me da 2. ¿Es el valor absoluto? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 2? ¿El valor absoluto de 2? Es lo mismo. La definición es la raíz de x cuadrado es el valor absoluto. Y no confundir con raíz de x al cuadrado. Eso no es valor absoluto, porque ahí el x tiene que ser positivo.
eso es X. Claro, si el X es positivo, es X. ¿Sí? Ah, en ese caso es X. Claro. Ahí es X, en el otro caso es valor absoluto. Porque al elevarlo al cuadrado lo hizo positivo y le puedo calcular la raíz. Sí, manda el otro de la cuestión. ¿Estamos? Primera cosa. Ya, volvamos a esto. Ahora viene el problema. ¿Cómo resuelvo valor absoluto de X mayor que un número cualquiera, que A? ¿Cuál es la solución? ¿Qué significa eso? Ahí está el 0, ahí está el A y ahí está el menos A. Que el valor absoluto sea mayor que A significa que eso, en desigualdad en intervalos, unido a eso. Que el valor absoluto de un número sea menor que A, ahí está el 0, ahí está el menos A, ahí está el A, significa que es esto. Es lo de adentro. ¿Sí? Bueno, si le pongo, entre poner y no poner, le pongo, si le pongo igual, quiere decir que toma ese y toma ese. Si le pongo igual, que agrego eso. ¿Vimos la notación de los intervalos? ¿Sí? Por lo tanto, volvamos a esto. Todo eso va a ser esto. El dominio son todos los X en R, tal que de eso significa que el valor absoluto de X es mayor o igual que 1. ¿Y qué es lo que es eso? El intervalo menos infinito hasta 1, unido desde 1 al más, perdón, ahí, a más infinito. Eso. S unido a S. ¿Sí? ¿Cómo era, profe? El 1 es A. ¿Cuál es la solución de que el valor absoluto sea mayor que 1? Que sea mayor que 1 o menor que menos 1. Ahí está. ¿Sí? Y estamos recién en el dominio. Y se viene peor que el recorrido. Estamos viendo las funciones más simples. Si no hubiera tenido el igual, sería menos, Abierto. menos infinito, coma menos 2, ¿no? A ver. Cuando si no tiene el es igual, sino solamente mayor, Mayor estricto, ¿sí? eso, bueno, sería abierto aquí, pues no tiene por qué aumentar al 2. Si es en el 1, Ah, dije, si es mayor, no incluyo los bordes. Si tomo igual, lo incluyo. Por eso lo puse en rojo. ¿Sí? ¿Vamos? Y se viene peor. Ya, si no es tan grave, sí. Y la función raíz no. De ahí vamos a ver la otra. Y queda el recorrido.
Ya, recorrido. La definición son todos los i que pertenecen a R, tal que, y aquí, ¿no es cierto? Yo no voy a anotar así, porque existe un X en el dominio. ¿Qué voy a anotar? Esto. ¿Sí? O eso, como ustedes quieran, pero esto es más cómodo. Valor absoluto de X mayor, es de donde saqué la respuesta escrita. Y el I es raíz de X cuadrado menos 1. ¿Sí? Aquí es donde yo hago el trabajo aparte de despejar el X. ¿Sí? ¿Cómo despejo el X ahí? Primero tengo que eliminar la raíz. ¿Y cómo elimino una raíz? Elevando al cuadrado. Entonces, tengo I igual a raíz de X cuadrado menos 1, elevo al cuadrado y me queda I cuadrado igual a X cuadrado menos 1. ¿Sí? Quiero despejar el X. Paso el 1 para allá. ¿Y cómo despejo el X ahora? Aplicando raíz. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Son todos los I en R, tal que valor absoluto es mayor o igual que 1 y I cuadrado más 1. Bien, antes de seguir, ¿tiene alguna prohibición eso? Sí. Sabemos que no sea negativo. ¿Y puede ser negativo? Ah, sí. ¿Sí? Deme un número que me dé negativo. O sea, no. O sea, el I puede ser negativo. pero la. Pero a ver, pero la pregunta es, ¿tiene alguna prohibición eso? Sí, sí. ¿Cuál? Que no sea negativo. Que el I no sea negativo. El No, resultado pero que I al cuadrado más 1 no sea negativo. Ya, deme un I que I al cuadrado más 1 me dé negativo. Deme un ejemplo. No, nunca va a ser negativo. Cuando el I sea positivo o negativo, lo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que le va a hacer? Positivo. Si a eso le sumamos un 1, más positivo. Incluso ni siquiera puede llegar a ser 0. Porque es 1 más algo positivo. ¿Me siguen? Sí, pero sí. ¿No tendría entonces? Bien, o sea, el I no tiene restricción. ¿Sí? Son todos los reales. No. Es que por eso hago el recalcar. ¿Qué pasó? Cada vez que yo elevo al cuadrado un número, pierdo el signo del número. ¿Lo dijimos la otra vez? ¿O no? Sí. Más o menos. ¿Cómo era el I originalmente? Positivo. Positivo. O sea, yo tengo que acordarme que cuando despejé el I era mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien, esto no tiene restricción. El I está claro, puede ser cualquier número. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que son todos los I que pertenecen a R, tal que, no se olviden, reemplazo. El I al cuadrado más 1 tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Sí? No se olviden, el X lo reemplazo aquí, lo mismo que hice allá. Para el recorrido, despejo el X y lo reemplazo ahí. ¿Sí? Profe, me perdí un poco el. ¿Dónde? Es el último.
pero si estoy encontrando el recorrido, ¿qué es lo que hago? Vamos, despejo el X, Ya. ¿sí? Y ahora el X lo reemplazo en la condición acá, para hacer la intersección. Lo mismo que hice acá. ¿Cómo encontré el recorrido? Despejo el X y el X lo reemplazo ahí. O sea, sería el valor absoluto de... Claro, pero como es la raíz positiva, el valor absoluto Siempre es el es positivo. el mismo número, ¿o no? Sí. Claro, quizás eso podríamos decir. Claro, que el valor absoluto de esto es mayor o igual que 1, pero este ya vimos que era positivo. Así que el valor absoluto es el mismo número, ¿sí? ¿Estamos o no? Sí. Así que lo puedo poner así o puedo poner con valor absoluto. Claro, si yo tengo valor absoluto de 2, voy a mantener siempre el valor absoluto de 2, luego le pongo 2 nomás. Po. Si tengo valor absoluto de menos 2,